Un oficial disparó contra Janelle Williams, una joven enfermera que solo regresaba a casa con leche y cereal para sus hijos. El agente Drayden, conocido por su historial de abusos, pensó que una mujer como ella no tendría a nadie que respondiera. Pero no sabía que Janelle era hermana de un letal exsoldado de Delta Force, dispuesto a llegar hasta el final por la verdad. Y ahora escuchen bien, porque lo que ocurrió después cambió todo. Y la justicia, esta vez, no se quedó callada. Aquel día, el cielo sobre Atlanta era un espejo limpio de un verano tranquilo. No había nubes, no había señales. El sol caía cálido sobre los tejados, y las hojas de los robles apenas se movían. La ciudad parecía respirar en paz, excepto dentro de la mente de Janelle Williams, que luchaba contra el agotamiento. Tenía 27 años. Trabajaba turnos dobles como enfermera en el hospital del condado. 3 hijos esperaban en casa. Su motivación diaria, su mayor orgullo. Esa mañana, después de atender a un paciente que había pasado la noche en observación, dejó su bata blanca doblada con cuidado en el asiento trasero, aún manchada con trazas del día anterior. Llevaba su uniforme gris claro y una chaqueta de mezclilla, y en la radio sonaba un podcast sobre cómo encontrar calma en medio del caos. Se detuvo en una gasolinera Shell en la esquina de Lawrenceville Highway y Stone Mountain Street. Entró, saludó al cajero con una sonrisa que nacía del cansancio, no de alegría, y compró leche, cereal y un pequeño jugo de manzana, el favorito de su hija menor. Estaba a 11 minutos de casa. 11. Cuando regresó al coche, se sentó, dejó el teléfono en la base del tablero, abrochó el cinturón y encendió el motor. Fue entonces cuando notó un coche policial estacionado detrás de ella. Sin luces, sin sirena, solo presencia. En otro ángulo de la escena, oculto entre los árboles que rodeaban la estación de servicio, el oficial Mark Drayden observaba. Blanco, 39 años, 9 años en la fuerza. Nunca promovido, pero siempre presente. En su expediente, 7 reportes internos, ninguno confirmado. Para algunos, era dedicado. Para otros, impredecible. Pero lo que nadie podía negar era su forma de mirar a la ciudad, como si estuviera en guerra. No lo decían en voz alta, pero era conocido por hacer paradas proactivas. No porque hubiera delito, sino porque algo no le cuadraba. Y ese día, lo que no le cuadró fue Janelle, joven, negra, conduciendo un Honda Civic limpio, sin fallas, con una compostura que a él le resultaba desafiante. Ella no lo miró, no mostró miedo, y para Drayden eso era señal de alarma. Posible sospechosa, vehículo estacionado con actitud evasiva. Solicito refuerzo. Dijo al radio, aunque no había nada, no había motivo. Saltó del coche como si respondiera a una emergencia. Mano sobre la funda, mirada dura. Se acercó a la ventana del lado del conductor con paso rápido, sin anunciarse, sin saludar. «Las manos donde pueda verlas. Ahora». Janelle giró la cabeza, aún con el cinturón puesto, el podcast aún sonando. «¿Qué pasa? ¿He hecho algo?» Pero ya era tarde. En su mente, él no veía a una madre cansada, a una enfermera. Veía una amenaza, una más de tantas que su imaginación había aprendido a fabricar. Levantó el arma, y sin otra palabra, apretó el gatillo. El estruendo fue como un rayo en un cielo sin tormentas. El disparo atravesó el cristal, la tela, la piel. Ella apenas alcanzó a gritar. Su cuerpo se desplomó hacia el volante, y el coche se desplazó unos centímetros por la inercia del freno soltado. No hubo gritos, solo el pitido suave del cinturón que ahora no encontraba cuerpo al cual proteger. Su teléfono vibraba. En la pantalla, Jason, hermano. Una llamada perdida, luego otra, y otra. Jason Williams estaba a más de 300 kilómetros, liderando un entrenamiento táctico en un claro boscoso del norte de Alabama. Retirado de Delta Force, pero aún activo como mentor, su mundo estaba lleno de disciplina, control y estrategia. Hasta ese momento.
Una notificación. Luego 2. Un mensaje de texto. Tu hermana ha sido herida. Tiroteo. Hospital del condado. Jason no preguntó detalles. No los necesitaba. Había vivido suficiente para leer entre líneas. Abandonó la sesión, se subió a su jeep y manejó sin parar, solo, con la voz de su hermana en su mente. Una voz que no sabía si volvería a escuchar. Cuando llegó al hospital, su mundo se detuvo. La sala de espera olía a desinfectante y a incertidumbre. Una enfermera se le acercó. Reconoció el uniforme. La tensión. ¿Eres familia de Janelle Williams? Soy su hermano. Está viva, pero inconsciente. Fue llevada al quirófano de emergencia. Tiene daño en el pulmón izquierdo y hemorragia interna. Jason cerró los ojos, en silencio, porque el ruido estaba dentro de él. Horas después, con el rostro sin expresión, Jason revisó las cámaras de seguridad que pudo conseguir. Las imágenes eran claras, frías, devastadoras. Ella nunca salió del coche, nunca amenazó, nunca se resistió. También habló con testigos. Una mujer que llenaba su tanque, un joven que vio desde la tienda. Las versiones eran idénticas. El oficial actuó sin provocación. Días más tarde, el informe preliminar de la policía usó una frase familiar. Uso justificado de la fuerza. Jason lo leyó, lo dobló, lo dejó sobre la mesa. No entienden a quién lastimaron, le dijo luego a un viejo compañero de servicio. Pero lo entenderán, y muy pronto. Jason no marchó con pancartas. No gritó en las calles ni subió al estrado. Su rostro no apareció en las noticias al principio, porque él entendía algo que muchos olvidaban. Algunas estructuras no se rompen desde fuera, se desmoronan cuando tiemblan desde adentro. Mientras los medios especulaban y los funcionarios hablaban en círculos, Jason activó otra red, una que no estaba en Google. Excompañeros del ejército, ahora analistas privados, agentes retirados, técnicos en ciberseguridad. Todos debían un favor, y él llamó, uno por uno. En menos de 48 horas, tenía en sus manos informes internos del Departamento de Policía del condado. El lenguaje técnico era cuidadoso, casi aséptico. Uso anticipado de fuerza. Respuesta reactiva a comportamiento sospechoso. Pero en medio de ese lenguaje frío, un contacto le entregó algo más. Algo sin adornos. Una grabación de radio interna. Voz grave, nerviosa. Si se mueve, dispara. Lo resolveremos después. Jason escuchó la frase 3 veces. Luego dejó el archivo sobre la mesa. No dijo nada. No necesitaba más pruebas. No para él. No para su conciencia. Esa noche se sentó solo frente a una lámpara de escritorio. Apagó el teléfono. Escribió en una hoja los hechos como si fueran órdenes de misión. Nombre, hora, lugar, evidencia, estatus. Luego grabó un video. No ensayó. No leyó. Solo habló. Soy Jason Williams. Serví a este país en operaciones que ni siquiera están escritas en los libros. Me enseñaron a distinguir el caos del orden. Me entrenaron para responder a amenazas reales. Pero el 12 de abril, mi hermana, enfermera, madre, ciudadana, recibió un disparo mientras iba camino a casa. ¿Su delito? Tener la piel equivocada a los ojos de alguien con una placa. Ella está en coma. Y yo no quiero venganza. Quiero justicia. No se trata de policías. Se trata de responsabilidad. Si estás viendo esto, no te quedes callado. Haz que esto cuente. El video fue subido sin efectos, sin edición, solo palabras. A la mañana siguiente tenía 12 millones de visualizaciones. Impacto. Las calles no rugieron. Se llenaron. Miles de personas llegaron en silencio, con carteles que decían «She's not a threat. She's a nurse. Justice for Janelle. You shot the wrong sister». No hubo disturbios, solo convicción. Y esa fue la verdadera presión. Dentro del departamento, los teléfonos no dejaron de sonar. Veteranos del ejército firmaron una carta pública exigiendo acción.
Funcionarios municipales comenzaron a presionar por una revisión interna. El jefe policial ya no podía mirar hacia otro lado. Primero vino la suspensión, luego un cambio de tono en los comunicados. Finalmente, el arresto formal. El oficial fue procesado. Y entonces, el día 19, Janelle abrió los ojos. El cuarto estaba en silencio. Solo el pitido del monitor marcaba el tiempo. Jason estaba allí, sentado a su lado, con la misma firmeza de siempre. Su mano sujetaba la de ella. «Estoy aquí. Ganamos. Ya no dejaré que nadie te toque». Ella parpadeó, débil, pero consciente. «¿Hiciste una guerra?» Jason sonrió. Por primera vez en semanas. «No. Solo les recordé con quién se estaban metiendo. Y lo entendieron». Transformación. Semanas después, Janelle testificó en el Congreso. Su voz temblaba al principio, pero ganó fuerza con cada frase. Narró su historia, no con ira, sino con claridad. Mostró fotografías de sus hijos. Explicó cómo el miedo se cuela en las rutinas más simples, y pidió algo simple. Solo queremos volver a casa sin tener que mirar por encima del hombro. La nación la escuchó. Las reformas estatales comenzaron a tomar forma. Nuevos protocolos de uso de la fuerza, cámaras corporales obligatorias, una unidad independiente para evaluar quejas contra oficiales. Lo que parecía imposible empezó a convertirse en ley. Y Jason desapareció del foco. Volvió a su trabajo con jóvenes veteranos, entrenando no para la guerra, sino para la vida civil. Y cuando alguien le preguntaba cómo logró mantenerse firme, respondía: «Yo solo estuve presente. Lo demás lo hizo la verdad. Y mi hermana». Epílogo. Inspiración. En una asamblea escolar, Janelle fue honrada como héroe de la comunidad. Estaba aún en recuperación, pero de pie. Llevaba un vestido azul marino y un broche con el nombre de su hospital. Su hijo mayor, Chris, fue invitado a decir unas palabras. Se acercó al micrófono, con las piernas temblando y una hoja doblada en la mano. La abrió, miró al público y dijo: «Estoy orgulloso de mi mamá. Ella es más fuerte que una bala, más fuerte que el miedo. Y cuando sea grande, quiero ser como mi tío Jason. No soldado, sino protector». El auditorio se puso de pie. Los aplausos no pararon durante minutos. No porque ella hubiera sobrevivido, sino porque, al hacerlo, se convirtió en símbolo de algo más grande. Y en ese sonido no solo había respeto, había fe. Fe en que la justicia sí es posible, cuando alguien tiene el coraje de exigirla.